Bueno, William, vamos a hablar al oído de temas que son vitales para el colombiano de a pie. Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de desarrollo económico y de empleo. Y si quiere empezamos por ahí. Yo le quiero contar al oído que de los supuestos empleados que hay en Colombia, el 49% de ellos no tiene un empleo formal. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Que está en lo que se llama la técnica del rebusque. ¿Qué es el rebusque? A ver, Demar, ¿qué es el rebusque? El rebusque. Cada uno tiene una visión del rebusque. El ¿Qué es el rebusque rebusque? es salir a vender lo que se pueda y lograr captar alguna cosita para la casa. Es pararse en los semáforos. Esa acotación es real, la que hace Sergio. Para lo del día. El rebusque es para el día. No va para más. Limpiando los vidrios del carro, vendiendo unas gomitas, unas bolsas, que es lo que no ven los semáforos. Claro, Sí. pero para venderlas las tiene que comprar y alguien se las Claro. tiene que vender. Claro, Es que hay unos promotores del rebusque y hay unas personas que ganan con el rebusque. Uy, Dios. Uno ve una persona con un carrito y tal, y entonces ahí lleva su mango, lleva cualquier cosa. ¿Quién se los dio? ¿De dónde lo sacó? Usted sabe que hay unos promotores de eso y que hay unas personas que cobran por eso. Hay una mafia que vive del rebusque. ¿No sabía? Uno lo puede sospechar. Yo el otro día se lo decía a un compañero, veía muchos carritos de mango biche. Les parecerá el ejemplo muy No, simpático, pues, pero veía muchos carritos de mango biche sobre la carrera 13. De hecho, desde la 70 hasta la 26 uno ve carritos de mango biche, pero muchos. Además, digo carretas, ¿no? Ni siquiera cosas pues elaboradas, no, carretas de mango biche, y muy baratos. Muy baratos. Un mango vale 1.000 pesos con sal y limón, que es del gusto. Y cuando uno compra los mangos a ese precio y ve a un muchacho muy joven arrastrando la carreta, lo primero que me ocurrió a mí fue eso. Y dije, tiene que ser que hay un tipo que tiene mucha plata y la legaliza o qué sé yo a través de este mecanismo y les da trabajo a estos muchachos. Es que aquí nos vendieron un concepto de vida que es una concepción mafiosa de la existencia. Usted no puede ver nada donde no haya una mafia. Usted sale por las calles de Bogotá o las de Medellín o las de Cali y de pronto ve una gentecita que está en un andén vendiendo cositas. Pregunte y verá que eso tiene un patrón y que eso tiene un tipo que dice usted puede estar ahí o no puede estar ahí. El dueño de la esquina, claro. Bueno, Sí. muy bien. Sí, eso. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está la garantía que tiene esa persona? No, lo primero que tiene que hacer es ganar para pagarle al dueño de la mafia. Claro. De hecho, venden las personas que se ubican en la calle, Venden las el esquinas. puesto. Venden el Sí, puesto, sí, sí. sí. Venden el puesto. 5 o 7 millones de pesos cobran por un puesto durante un semestre. Le dicen, listo, yo se lo alquilo, le vale 5 millones de pesos durante este semestre. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene que responderle al jefe que está marcando la pauta con eso. Y entonces siga la ruta hasta que usted llega a los sitios donde se maneja el negocio de la coca. Ah, claro. ¿Por qué no nos han contado cómo es el régimen de vida de la persona que vive en una zona cocalera? ¿Por qué no le cuentan a uno ese cuento, pero bien contado? Que usted llegue y dice, no, es que le van a pagar una suma de tanto. Y empiezan las condiciones, y empiezan las exigencias, y no las cumpla para que vea lo que le pasa. Entonces, zona cocalera, fulano de tal, yo raspo mi coca y tal. ¿Y a quién se la vendo? Se la tiene que vender a Demar Córdoba. No, pero pues es que yo busco otro comprador. Lo matan, Ahí mismo. lo matan. Ese es el Por- problema del campesino en Colombia, doctor Fernando. Mire, los campesinos no quieren sembrar coca porque es que además, qué bueno puede tener sembrar coca y procesarla con los precursores químicos que se utilizan. Además, porque es que ellos no tienen ni batas, ni tienen guantes, ni tienen nada de esas cosas. No, Les sí toca tienen ingenieros químicos muy buenos, que son los niños de la casa. que aprenden Claro. porque, claro, son obligados al negocio. Y lo que le pasa a esos niños en su vida con esos precursores químicos. Inhalándolos todo el día. Niños que quedan lisiados para siempre. Así es. Y entonces son los niños y la señora. Si está embarazada, mejor todavía. Mire, ¿Es así o no es así? Eso es- Bueno, es muy eso. bien. Entonces es la imposición.
usted le tiene que vender sus hojas de coca a fulano. Perfecto. Entonces después llega el ingeniero agrónomo que les va a echar el químico a la tierra para que eso produzca más y tal. Usted le tiene que pagar tanto a ese señor y vaya y no le pague. No hay régimen más despótico que el régimen existente en las zonas cocaleras. No lo hay. Mire, en las zonas campesinas, en el departamento del Meta, en el sur, hablaba yo con un muchacho muy joven de 26 años que tuvo que dejar su tierra porque la guerrilla de las FARC lo sacó el año pasado. En medio de la paz lo sacó las FARC. En medio de la paz lo sacó las FARC. A él y a toda su familia le mataron a un hermano y pues esa fue la advertencia. Le dijeron, vea, ahí ya ustedes ya saben cuál es el mensaje. O se van o los vamos. Y ya su hermano se fue. Entonces ustedes verán qué van a hacer. Y le preguntaba yo, bueno, pero aquí hay un problema muy berraco. Es que ustedes ayudan a que esto funcione así. Los campesinos, muchos de ellos siembran coca. Y me dijo, no se equivoque. No es que nosotros queramos sembrar la coca. Es que usted qué hace cuando usted está en su finca, con su familia, éramos 3 hermanos, mamá y papá, llega una facción de la guerrilla, le dicen a uno, vea, prepárenos un sancocho rápido que venimos unos cuantos y entonces toca preparar el sancocho, si no, uno nunca sabe qué va a pasar. Matar gallinas sí. y todo. Entonces, máteme 5 gallinas. No tenemos más que en la vida que 20 gallinas, entonces toca matar, de las 20 toca matar 5 gallinitas. Y son para los guerrilleros, hay que darles de comer a los guerrilleros. Y búsquese la papa y búsquese la yuca donde sea para darle una buena comida al comandante, porque viene el comandante y es el que manda en la región. Entonces toca darles la comida. Y ellos miran cuántas hectáreas tiene uno, 7, 10, 15 hectáreas. De esas 10 hectáreas usted tiene que poner 5 a producir coca. Tiene que ponerlas a producir. O usted produce coca, nos vende la hoja, nos vende la pasta a nosotros, o nosotros lo sacamos de aquí. Y ellos, que se rebelaron a seguir con el negocio, porque él decía, es que uno va a pérdidas. Una tierra arreglada para producir coca cuesta 5 millones de pesos. ¿De dónde 5 millones de pesos para arreglar la tierra? De ninguna parte, no hay plata. Pero ellos, con fusil aquí en la 100, le dicen a uno, produzca la coca. Y como no pudimos producirla, nos tocó dejar tirada la tierra. Con las gallinas, con los perros, las vacas, ¿qué hacíamos? Entonces, ¿cómo se le hace frente a eso? Sabiendo que el tema del narcotráfico... William, a eso le dejaron coger ventaja. Ah, bueno. A eso le dejaron coger ventaja. Hubo un momento en que todo ese régimen mafioso estaba derrotado, estaba vencido, claro, porque venían las fumigaciones caían y la persona, pues si persistía en quedarse ahí, se tenía que quedar con su lluvia de glifosato. Y eso se fue acabando y se acabó en muchas regiones. ¿Se acuerda alguna vez que siendo yo ministro dije que no iba a dejar una mata de coca en el Putumayo? Eso fue lo que me dijeron. No. Y pues no va a quedar una mata de coca en el Putumayo y no quedó una mata de coca en el Putumayo. Pero después vinieron y les entregaron 10 kilómetros de profundidad. Ni hablar. Esa negociación, una negociación muy comercial para dar una pista, esa negociación acabó con el control de la coca en Colombia. Y vaya usted a ver lo que es ese sur, pues inundado, lo que es el sur de Nariño, lo que es las vecindades del río Mataje, lo que es toda esa zona del Putumayo, todo eso. ¿El Catatumbo? Bueno, ya en el norte, es exactamente la misma cosa, porque obviamente cuando alguien dijo, no es que le doy pues al Ecuador los 10 kilómetros de profundidad, recuerdo que el presidente de Venezuela era Chávez, y dice, eso quiere decir que a mí también me dan los 10 kilómetros. Obvio. Porque yo tengo que defender mi medio ambiente en Venezuela, entonces en 10 kilómetros no me fumigan. Y al no fumigar en 10 kilómetros se garantizó todo eso del Catatumbo. Es el resultado de ese temita. Porque una vez que sembraron allá la coca, ya eso es incontenible, eso es inmanejable, eso no lo maneja nadie. ¿En qué zonas están las FARC, el ELN, los pelusos y los puntilleros? Ahí, donde se produce la coca. Y si no... Claro, esas son las zonas de interés. Donde se produce y por donde transita la coca, que ese es el otro tema. Es que usted mide cuál es la dimensión de las zonas cocaleras. Entonces, mida los sitios donde están las matas de coca, donde están los laboratorios para la producción de la pasta, pues que esas son las casas campesinas, pero los laboratorios para producir el clorhidrato de cocaína, y después mida las zonas de tránsito y sus cinturones de seguridad, y dígame cuánto es eso. Es decir, las 300.000 hectáreas sembradas o 250.000, ¿a cuánto se van?
cuando usted le hace el cálculo a lo que son las zonas de tránsito. Claro. Que nadie se vaya a meter ahí, ¿no? Que nadie lo toque, porque esos ejércitos sí funcionan, y funcionan implacablemente. 270 toneladas de cocaína es lo que se incautó la Guardia Costera de los Estados Unidos en el año fiscal 2017-2018. 270 toneladas. Eso fue lo que se incautaron. ¿Cuántas entraron? Pues normalmente las cifras apuntan a que lo que se incauta es el 10% de lo que entra. Entonces, pues, calculen nomás. Pues, es que estamos hablando de 2.700. De ahí al microtráfico. Sí, señor. A las ciudades. A las ciudades. Ahí viene un problema. ¿Y de qué tamaño? Recuerde, William, es que hay que hacer memoria. Sí, señor. Cuando empezaron los Pablo Escobar y todos estos bandidos a traficar con cocaína, ¿qué era lo que se decía? Hombre, ustedes están envenenando a la humanidad. No se preocupe, estamos envenenando gringos. Que los gringos se preocupen por ellos. Nosotros cogemos la cocaína y la llevamos a los Estados Unidos. Esa era la teoría, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. Ahora resolvieron empezar por envenenar a la gente de aquí. Pero claro, primero envenenaban a los gringos y entonces ya la oferta era excesiva, o descubrieron la demanda potencial que había aquí y empezaron a trabajar con ella. No hay ningún municipio de Colombia, oiga lo que le digo, ningún municipio de Colombia que no tenga por primero y principal de sus problemas la olla del microtráfico. Una, todos, o 10, o 20, o las que sean. No hay ningún municipio de Colombia. Todo eso aupado por la herencia que dejó Carlos Gaviria Díaz con aquello del libre desarrollo de la personalidad. Claro, es que eso tiene, todo eso es una combinación, ¿no? Toda una receta, ¿no? Todo eso es una combinación. Entonces Carlos Gaviria dice eso porque hay un régimen que soporta todo, que no le importa, y no, pues simpatiquísimo. Y como hay por ahí unos que aspiran cocaína en los muy altos niveles, como cuando la aspiraban ahí en la casa de Nariño, cierta familia que conocemos, entonces muy bueno que esos pobrecitos enfermos puedan tener su cocaína disponible y tranquilos, porque pues ellos están resolviendo su propio destino, es el libre desarrollo de la personalidad. Pero para que esos puedan aspirar la coca se necesita un comercio, y para que ese comercio exista se necesitan muchos que caigan dentro de ese supuesto libre desarrollo de la personalidad, que además es lo más contradictorio con la realidad. Una persona drogada pierde el dominio de su personalidad, lo pierde en absoluto. De hecho, nosotros hicimos una entrevista muy importante el otro día con un experto que nos habló en la hora de la verdad del tema de la drogadicción. Un médico. Y dio un dato que es clave. Los que promueven el consumo, libre consumo, inclusive lo que llaman consumo recreativo de la marihuana. Sí, ¿cierto? Consumo recreativo. Dicen, no, es que la marihuana no produce ningún efecto adverso. Eso no es como otras drogas, como el bazuco, por ejemplo, que es tan terrible. O inclusive como pegarse una borrachera, eso no es tan grave. Pero no piensa que, según lo que nos dio este científico, nos decía él, pierde la persona el 8% de su IQ. O sea que no es una persona normal, no es una persona que en condiciones pudiera trabajar y desempeñarse. No puede. Se pone lento. Yo le insisto, William, un coterráneo nuestro, José Vélez Sáenz. Sí, claro. Un hombre extraordinario, inteligente, gran filósofo de las mejores familias de Manizales. Los Vélez Sáenz, pues, son el non plus ultra. Pues claro. Y cayó en la droga que era la marihuana. Él era filósofo, profesor universitario, y resolvió contar su historia. Está en un librito que se llama Las llaves falsas. Una cartillita. Y entonces él cuenta toda su historia. Ese libro no se volvió a imprimir, de eso no se volvió a hablar. Ahí está toda la historia de un hombre como José Vélez Sáenz que quedó reducido a la nada. Y él lo cuenta. Sí. Él lo dice, yo lo perdí todo. Tenía por ahí una muchacha con unos amores y tal. ¿Por qué se perdieron esos amores? ¿Por qué se perdió mi capacidad de generación de recursos de trabajo? ¿Cuál disciplina? ¿Cuál organización mental para eso? Ninguna. Libre desarrollo de la personalidad. Como lo dijo
Alejandro Ordóñez Maldonado, en a el quien libre odian desarrollo tanto, libre de la desarrollo animalidad. de la animalidad. Cuando siendo consejero de Estado, usted lo invitó aquí hace, ¿qué? 14 años y nos contó cómo escribió el libre desarrollo de la animalidad. Eso tampoco lo volvieron a publicar. Eso está prohibido. Y entonces ese es un salvaje, a juicio pues de los elementos de izquierda, a quien les interesa la drogadicción. Claro. ¿Sabe por qué? Porque es que usted a un drogadicto lo maneja muy fácil. A un drogadicto lo maneja con una papeletica o con una línea o con cualquier cosa, da la vida por eso. Entonces, como lo que se trata es de manejar a la gente, de dominar a la gente, los que quieren dominar a la gente, los candidatos a déspota, drogan su pueblo y drogan su juventud. Recordemos que cuando Petro era alcalde de Bogotá, se hacían esas grandes manifestaciones, el tipo se dirigía y eso era un fumódromo terrible. Sí, la fumatón. De hecho, Y había fumatones. ¿recuerdan ustedes que creó un programa especial Creó donde había programa un especial. carritos de la Secretaría de Salud, sería? Que, Casas. que eran, sí, pero estos eran unos móviles Sí. que iban por la ciudad y paraban en algún sitio y proveían de la dosis a las personas habitantes de calle que lo necesitaban. Esos aparaticos costaban en su operación No, por 1.200 millones de pesos A ese mensuales. estado llegó esto ya. Sí. Sí, a eso se llegó. Es Y- que mire, William, eso es un proceso. ¿Esto para dónde Los nos llevan? procesos se caracterizan porque son una sucesión de actos que llevan a un desenlace final. Entonces, un proceso significa que usted sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina. Exactamente. Nunca sabe dónde termina. El drogadicto, el que mete droga, nunca sabe dónde va a ir a parar. No tiene ni idea. Está metiendo droga ese día. Y entonces ese día está chévere, está Sí. bien. Al día siguiente necesita lo mismo o más porque cada vez el organismo va siendo más exigente. Por eso yo quiero que mañana, en Al Oído, le hagamos un homenaje a Sara Magnolia Salazar, que es un símbolo que usted descubrió. No, yo no la descubrí. Bueno, pues que usted la descu- trajo y que usted la descubrió quien la nombró juez Bueno, y ella y cumplió. usted la aprovechó dentro Ah, dentro de lo que se necesitaba para mejorar el país. El país la aprovechó. Claro. El país la aprovechó y eso fue una cosa sencillamente extraordinaria porque ahí nos tropezamos con un tema. ¿Cómo combato yo las mafias de la droga si no les quito los bienes? Y entonces Exacto. aquí dicen, no, es que le quitamos los bienes a no sé quién y la policía entra y con unas masas rompen una puerta y tal y pintan una piscina. Y muéstreme la sentencia ejecutoriada que diga que ese bien pasa a poder del Estado. A ver cuándo llega. Muéstremela. Bueno, y William, le quiero contar otra cosita al oído Señor. para que hablemos de ella mañana. Que eso no se ha hablado. ¿Cuánto valen las demandas a la nación que han terminado en condenas ejecutoriadas que no se han pagado porque el señor Cárdenas Gutiérrez no dejó pagar las sentencias? ¿Y cuánto está pagando el Estado colombiano de mora por esas sentencias? Y usted sabe que hay una organización financiera encargada de vender sentencias condenatorias. ¿Sabía usted? Esto es- ¿No sabía? no. Ah, bueno, le quiero contar. Bueno, Le quiero entonces, contar. caramba. ¿Usted en qué está? No, pues yo negocio con esto y entonces el otro con libranzas y el otro con bonos de Bueno, tal pero calidad. mañana nos va a contar. Y yo se lo cuento. Y hablábamos con ustedes Al Al oído. oído.